Y pensaba, en este día bendigo a los padres que están acá presentes. Me alegra conocerlos, me alegra tenerlos como hermanos, me alegra que sean padres que aman a Dios, que son hijos de Dios, que buscan criar a sus hijos en el temor del Señor, que buscan ser guías espirituales para sus familias, ser la cabeza del hogar, ser el sacerdote espiritual de sus familias. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Son muy importantes para nosotros y son muy importantes para la sociedad. Esta sociedad está como está justamente por la ausencia de padres, por la carencia que muchos hijos, aún teniendo papá, sienten, por ese vacío que hace que se pierda la identidad y que solamente Dios puede llenar. Solamente Dios. Así que bendecimos en esta mañana a los padres. Y pensaba que yo conozco algunos padres de acá, algunos más que otros en su relación de padres con sus hijos, y pensaba qué diferentes, ¿no? Algunos son padres más juguetones con sus hijos, más compañeros, otros son padres más reservados. Para esos tal vez una charla con sus hijos se da cada tanto, esporádicamente. Hay padres súper lejanos donde tal vez viven en la misma casa pero ni se conocen, los hijos no tienen idea de lo que pasa por el corazón o por los pensamientos del padre. En las décadas atrás era muy así. Ahora se ha cambiado mucho porque gracias a Dios hay mucha información y gracias a Dios también el Dios Padre ha llegado al corazón de muchos transformándolo. Así que bueno, pensaba que los hijos nos vamos relacionando con los padres un poco de acuerdo a la propuesta del padre, porque cuando somos niños vamos creciendo y vamos respondiendo de alguna manera a ese hábitat en el cual vivimos, ¿no? Así que tiene mucho que ver también, como decíamos antes, con el carácter. Pero en la familia de Dios, ¿te sentís familia de Dios? A ver, levanta tu mano. Los hijos de Dios. En la familia de Dios es diferente. Es diferente. Porque tenemos un Padre que tiene completamente otro carácter, que no tiene absolutamente nada que ver con el Padre terrenal, que por más bueno que pueda ser, porque de hecho, y conocemos, hay padres muy buenos, hay padres que han sido proveedores para sus hijos, le han dado estudio, le han dado una identidad, una familia, les han inculcado valores, pero siempre lo que el Padre terrenal puede hacer es hasta ahí, hasta lo que nos da el cuero. Pero tenemos la invitación de Dios, de poder que podamos relacionarnos con Él como Padre, como ese Padre nuestro, ¿no? Que nos enseña la palabra, ese Padre celestial. Así que compartimos, somos hermanos porque compartimos la paternidad de Dios. Y dice la Biblia, mirá qué amor tan grande nos dio el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Y es una necesidad tan grande esta de paternidad, ¿no? Dani decía que toda esta gente pueda conocer el amor del Padre. Creo que hoy estamos atravesados justamente por el día, ¿no? Pero realmente
es tan necesario esto? Porque podemos conocer a Dios en sus múltiples facetas y de hecho a veces nos es más fácil o se nos ha enseñado más a conocer a Dios en sus diferentes facetas que a Dios como Padre. Es más, muchas veces nos resistimos a eso porque relacionamos la paternidad de Dios con la paternidad de aquel que fue nuestro Padre. Y en algunos casos por ahí no ha sido buena esa imagen o ha sido ausente. Entonces hay una resistencia, pero en esta mañana te quiero decir en el nombre de Jesús que la paternidad que Dios te ofrece no tiene nada que ver. No tiene nada que ver ni con un padre ausente, ni con un padre abandónico, ni con un padre abusador, ni con un padre maltratador, ni con un padre indiferente. Y si te preguntas, pero ¿y qué hizo ese Padre Celestial por mí? En esta mañana todos los que conocemos a Dios te podemos decir que ese Padre lo hizo todo, todo. Se entregó completamente para salvarnos de nuestros pecados, para perdonarnos, para darnos una vida eterna y para que esta vida acá en la tierra pueda ser una vida abundante, una vida con plenitud. Y esa plenitud no la vas a encontrar en nada ni en nadie que no sea Él. Y el enemigo está muy interesado en que no sepamos esta verdad, en que no vivamos en esta verdad, en que no nos sintamos hijos. Por eso está la sociedad como está. Un montón de gente que anda por la calle o un montón de gente que no está en la calle, pero que está vacía. Hay gente que busca tal vez en alguien para acostarse, para llenar su vacío, un hombre, una mujer. Una noche, 2. ¿Qué puede darte eso? Solamente algo circunstancial. Otros que buscan en adicciones, en sustancias, en cosas, para llenar el vacío que hay adentro que solo Dios como Padre puede llenar. ¿Y sabes por qué te digo que el diablo está muy interesado? Porque si el diablo quita la paternidad, nos quita la identidad. Sin padre no hay identidad. Por eso el padre, siempre en la Biblia, desde el inicio de la palabra, Dios mostró su interés en la familia. En el padre de familia puso autoridad, no autoritarismo, pero puso autoridad espiritual. Después depende de ese padre buscarla. Pero para Dios es tremendamente importante porque el padre, de alguna manera, aquí en la tierra es una extensión terrenal del Padre celestial. Y cuando Satanás hace que el conflicto, el dolor, las situaciones de la vida que a muchos les ha tocado vivir, y a veces sin por ahí ir a algo extremo, como puede ser un padre que abusó de su hijo, que lamentablemente lo hay, pero quizás sin ir a ese extremo, pero muchas veces una mala relación con su padre, que ha hecho que muchos hijos crezcan teniendo esa imagen. Bueno, esto es un padre. Es alguien que solamente manda, es alguien que tiene el poder sobre mí, que condiciona mi vida y en muchos casos para mal. Pero la buena noticia en esta mañana es que Dios no es así, que Dios es todo amor y que Él quiere revelarse a nuestras vidas como Padre y que aceptándolo a Él como Padre y entendiendo podamos recibir esa identidad de hijos que lo cambia todo para siempre. Solamente ahí va a haber plenitud en nuestra vida.
solamente ahí. Que Dios nos ayude. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios se mostraba, se revelaba de diferentes maneras. Era el Dios todopoderoso, era el Dios creador, era el gran yo soy, era Dios proveedor, muchas facetas, era el guerrero, el Dios de las batallas, el que salía al frente de los ejércitos del pueblo de Dios para librar sus batallas y les daba la victoria, pero no se había revelado como hijo. Dios se reveló como hijo en la persona de Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo para revelarnos al Padre. Fíjense que la primera afirmación de Dios para con Jesús, ¿cuál fue? Este es mi Hijo amado y en Él me complazco, en Él se alegra mi corazón. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, que no había hecho nada, no había hecho ningún milagro, no había hecho nada sobresaliente, Dios lo afirma como hijo, diciendo, este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia, porque el deleite del Padre y el deleite de nuestro Padre Celestial no está en lo que nosotros podamos hacer. Él lo hizo todo. Está en que somos sus hijos. Ahí está. Y hoy el Señor quiere afirmarnos como hijos. Y había una necesidad de cercanía, porque es verdad que es muy lindo y yo me familiarizo mucho con el Dios de poder y cuando tengo situaciones ahí acudo a esa imagen de Dios, ¿no? Del Dios que puede hacer lo que yo no puedo hacer, el todopoderoso, el gran yo soy, aquel que va a abrir caminos donde no lo hay, aquel que hace lo que yo no puedo hacer. Y a ese tal vez conozco mucho y acudo mucho, ¿no? Y así era antes. Pero hay esa faceta de Dios como Padre que nos da la cercanía que nosotros necesitamos para vivir la vida con plenitud. Para vivir la vida con plenitud. Y solamente vamos a poder experimentar esa relación con Dios si buscamos que Dios se nos revele como Padre. Hay una necesidad tremenda de amor, de cercanía, de paternidad, y por eso Dios envió a Jesucristo. Ese Jesús que se sabía hijo amado, hijo que complacía a su Padre. Por eso con tanta libertad, él en sus oraciones decía, clamaba, Abba, Padre, Abba, papá, papito. Abba significaba papito, era como si los niños le dicen papito a su papá, era una expresión como del hijo que se sienta a upa del padre. Y cuando nosotros podemos entender y aceptar esa paternidad, podemos sentir que en nuestras circunstancias más difíciles, en los momentos de desolación más profunda, de soledad tremenda, podemos sentirnos a upa de nuestro Padre. Hay un concepto que hemos escuchado por ahí, pero que está fundamentado en la palabra, que Dios nos ha adoptado como sus hijos. Pero para que esa adopción se complete, nosotros tenemos que adoptarlo a Él como Padre. El que conoce, el que conoce a alguna persona que ha sido adoptada, sabe que esto es así, que los padres adoptan a ese hijo y se desviven por él
y hacen todo lo posible para que se sienta amado, para, si tiene otros hermanos, para que se sienta en igualdad de condiciones. Pero hasta que ese hijo no reconoce a ese padre y lo adopta como su verdadero padre, no se completa esa relación saludable de amor y de cercanía. Y era tan necesario que el pueblo de Dios en la antigüedad, como nosotros ahora, conocieran que Dios, además de todo lo que podía hacer por ellos, podía amarlos como un padre amoroso, con ese amor incondicional y perfecto. Y envía a Jesucristo. Envía a Jesucristo. La revelación más grande. Y ese Jesús, mientras vivía acá en la tierra, tenía sus discípulos, todos sabemos, y les enseñaba, les contaba. Y él hablaba de su Padre de una manera tan tierna, tan natural, con tanta confianza, como cualquiera de los hijos de acá que puede contar algo de su papá. Él lo conocía bien. Jesús conocía muy bien al Padre. Jesús, cuando estaba por ir le faltaba poco para la crucifixión, que era algo tremendo, que ningún otro ser humano pasó y que él pasó mostrando el amor de Dios Padre para con nosotros, para que nosotros hoy podamos conocer a Dios. Y en ese momento él se apartó al monte a orar, como tantas veces lo hacía, y dice que él dijo: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él estaba seguro del Padre que tenía, lo conocía bien, sabía que no había nada que Dios, su Padre, no pudiera hacer. Y sabía que si Dios quería, podía librarlo de esa situación. Pero también en ese conocimiento, no solamente de su poder, sino de su amor, sabía que si Dios no lo libraba, era porque eso era lo mejor. Qué tremendo, ¿no? Y dice: sé que lo podés hacer, pero no quiero que sea como yo quiero que sean las cosas. Quiero que sean como vos querés que sean. ¡Fa! ¡Qué amor tan grande y qué seguridad! ¡Qué seguridad! Él sabía que era su hijo, sabía que Dios lo amaba incondicionalmente, había experimentado y experimentaba permanentemente esa relación íntima, cercana, esa comunión, unión en común con el Padre. Y él sabía: si mi papá me deja pasar por acá, es porque aunque no lo entienda es lo mejor para mí. Y yo pensaba a veces cuánto nos cuesta a los padres poder disciplinar a nuestros hijos, porque hemos vivido en nosotros una disciplina errónea, tal vez con ira, con bronca. Y entonces no podemos disciplinar a nuestros hijos porque nos parece que es algo malo. La palabra dice: ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, ¿no? Y el Señor Jesús sabía muy bien qué tipo de padre tenía. Sabía muy bien. Y pensaba: ¿y nosotros? ¿Sabemos? Yo me preguntaba, ¿yo sé? ¿O todavía después de tantos años de conocer a Dios, a veces sin querer puedo tener una asociación con alguna situación que pude haber vivido desagradable con mi papá? Y saben que a veces muchos hemos tenido el privilegio de vivir en buenas familias.
Yo cuando era joven me quejaba de un montón de cosas de mi padre. Porque uno cuando es joven va creciendo en la vida y se da cuenta de que por ahí no tiene cosas que otros tienen. Mi familia era una familia económicamente muy humilde y cuando vos pasás situaciones de escasez, te genera una inseguridad muy grande, porque las cosas básicas a veces no están. O para que estén las cosas básicas, vos sos consciente, te das cuenta el esfuerzo, la prohibición de otras cosas, tal vez de tu madre, generalmente es así. Entonces, muchas veces uno puede crecer con dolor en el corazón, con una carencia. ¿Quién no? Forma parte de la vida y forma parte de la precariedad del ser humano. Por eso necesitamos la imagen y la relación con nuestro Padre Celestial de otra manera. Cuando vamos creciendo comprendemos, y ni que hablar cuando somos padres. ¿Qué decimos? Gracias, Dios. Gracias, Dios, por el Padre que me tocó. Yo cada vez lo valoro más. Y soy consciente que me dio todo, más allá de sus posibilidades, mucho más allá de sus posibilidades. Hoy que soy grande digo, ¿cómo hizo? Ahora, el tiempo de crecimiento, el proceso de crecimiento de la vida, sin ese ladrillito, es como construir una pared y que te falte un ladrillito, ¿no? Cuando vos terminaste la pared, bueno, le haces el revoque, uy, faltó un ladrillito, y tratás de rellenarlo, pero el ladrillito faltó. Dios, nuestro Padre Celestial, es el que viene a poner los ladrillos que nos faltaron, a darnos la plenitud que nosotros necesitamos. Y los discípulos le decían, ¿no? Enséñanos a orar. Lo veían a él tan cercano a su padre, que hablaba con tanta naturalidad, que por ahí andaba haciendo bienes, sanando a los enfermos, comiendo en una fiesta, porque el Señor era así, era alegre, era divertido, le gustaba juntarse a comer con la gente. Y los demás decían, pero ¿con qué naturalidad? Y entonces le decían, enséñanos a orar, enséñanos a comunicarnos con Dios, enséñanos a hablarles al Padre. Y la oración modelo que Jesús les da, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. No les dice, bueno, amigos míos, yo les voy a enseñar les voy a dar un modelo de oración, una base. Y no dice, Dios Todopoderoso, que sí lo es. Pero hoy estamos hablando de la faceta de Padre. Les dice, ustedes cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos. Gloria a Dios por nuestro Padre, gloria a Dios por los buenos padres y gloria a Dios porque aquellos que no lo son tienen siempre la oportunidad con Dios. De tal manera nos amó que dio a su Hijo por nosotros y con él el privilegio de llamarnos hijos de Dios. Y quiero leer, justo hoy Dani mencionó, la parábola. Acá en la Biblia dice la parábola del hijo pródigo. Y en realidad yo pensaba que tranquilamente se puede llamar la parábola del padre y sus dos hijos. Porque realmente, por lo menos yo hoy me quiero centrar en el principal de esta historia, que para mí es el padre.
Leemos en Lucas capítulo 15, versículo 11. Antes de leer pensaba que hay dos cosas que todos los seres humanos tenemos como necesidad y que en esa coincidimos todos. Después cada uno tiene diferentes necesidades, pero el ser humano, la necesidad más grande que tiene es de ser amado y de ser aceptado. Y todos vamos por la vida a veces pidiendo a gritos que nos amen y que nos acepten. Y en esta mañana yo te digo que hay alguien que te amó con todo su ser y que te acepta tal cual sos, que no está esperando que hagas nada, que hagas ningún mérito, te acepta tal como sos. Y en esta parábola que vamos a leer me gustaría que pienses y que prestes mucha atención al ejemplo de este padre que habla en la palabra, porque tiene que ver, justamente las parábolas eran como a ver que alguien me tire un data, eran como un ejemplo, como un cuento, una anécdota. Hay otra palabra mejor, pero no me sale, ustedes me van a entender, como para que como una ilustración, para que la gente entienda. Dice, versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a un país lejano y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella tierra y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba comer, llenar su vientre, dice acá, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba cerca en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo ese ruido. Y el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo,
que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tremendo, tremendo ejemplo, símbolo de lo que es el Padre Dios con nosotros. Por eso digo que se puede llamar la parábola del padre y sus dos hijos, porque dice, un hombre tenía dos hijos, así arranca. Dice que el hijo menor le dice a su padre que le pide la herencia, ¿no? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Es tremendo esto, ¿no? Nosotros cuando lo leemos así al pasar y no nos detenemos a pensar, es tremendo. Porque esto era como un menosprecio hacia la vida del padre. La herencia se cobra, se recibe cuando el padre muere. Era como decirle, no me importa si estás vivo o muerto, a mí lo único que me importa es el dinero y yo voy a agarrar ese dinero y con ese dinero me lo voy a gastar como a mí se me antoje, ¿no? Y el padre, y esto en esa época era todavía de mayor pecado, mayor deshonra, porque en esa cultura, lamentablemente que en la nuestra se va perdiendo, la deshonra a los padres era algo tremendo, la persona hasta podía ir presa. Yo pensaba cómo el enemigo en este tiempo se ha encargado de rebajar la imagen de los padres. Y todos, si hacemos un análisis de cómo está la sociedad, podemos entender de alguna manera que como la imagen de la mujer y la mujer en sí fue tan maltratada, tan menospreciada, tan abusada, para reivindicar esa imagen y darle los derechos, el respeto que merece, sin querer nos estamos yendo al otro extremo. Y no porque digo que esto que se logró con la mujer no tenga que ser así, tiene que ser así, y doy gloria a Dios por eso. Pero como siempre, y por eso la iglesia tenemos que estar muy atentos, de una verdad, de algo que es verdad, el enemigo, ¿qué quiere hacer? Distorsionarlo completamente. Y hoy vemos cómo el enemigo quiere rebajar la imagen del Padre. La quiere rebajar. La quiere bastardear, menospreciar, ridiculizar. Si ven las películas, hasta las películas de dibujitos animados, siempre se lo pone al padre de familia en ridículo. Es el que no entiende nada, es el único que tiene que cambiar todo. Recuerden, Buscando a Nemo, esta moderna que a mí me hace matar de la risa, la de los, ¿cómo es, Mariana? La de los Cruz, bueno, que son cavernícolas. El padre de familia, como diríamos, es un aparato. Pero eso es lo que Satanás quiere meter, ojo, porque lo empezamos a recibir como algo natural. Ojo, queridos hermanos. Bueno, tipo Tarzán me fui por las ramas. Volviendo al pasaje, este hijo le pide los bienes y no le interesa nada del padre. Pero el padre, ¿qué hace? No se resiste, se los da. ¿Qué pasa? No muchos días después, claro, se gastó todo de mala manera, se gastó todo, se quedó sin nada y claro, tenía hambre. Entonces,
le pide trabajo a una persona de ese país, que era un extranjero. Pedirle trabajo para un judío, pedirle trabajo a un extranjero era una deshonra. Era una deshonra. Le pide trabajo a un extranjero. Y no solamente eso, sino que el trabajo que este extranjero le da, ¿qué era? Que vaya a cuidar los cerdos. Para los judíos, el cerdo es un animal, lo consideran inmundo. Y él va ahí a cuidar a los cerdos, y no solamente eso, sino que hasta desea comer de lo que comían los cerdos. Nosotros hoy en día diríamos, no se puede caer más bajo. Tremendo. Perdón. No se me vayan, no se me distraigan, no se pierdan. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Escuchen esto. Y volviendo en sí, recapacitando, dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos que trabajan a sueldo, ¿no? En la casa de mi padre tienen abundancia. Y se acordó, volvió en sí, recapacitó y se dio cuenta de todo lo que tenía y menospreció y dejó de lado por nada. ¿Cuántas veces nos pasa así en la vida? Me levantaré, que es una expresión que se usa tanto en la Biblia, ¿no? Recapacité y me levanté. Me levanté de la situación, le puse un punto final. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando él se arrepintió, se levantó y qué tremendo, porque solamente con la iniciativa de dar los primeros pasos, el Padre hizo el resto. El Padre hizo el resto. Lo vio de lejos. Fue movido a misericordia. En otra versión dice, se le conmovió el alma. Y salió corriendo, que es otro gesto del amor incondicional del Padre, porque en esa época los hombres no corrían porque era como algo indigno, porque por la ropa que usaba se le veían las piernas y no era algo digno de mostrar. No le importó nada al Padre. No le importó que lo menospreció, que con su pedido de que le dé la plata era como decirle, no me interesás vos. No le importó nada. Lo único que le importó es ver que su hijo, que él pensaba tal vez muerto, perdido, estaba volviendo. Y es la actitud del Padre hoy. A él no le importa. A él no le importa. Él, apenas vos estás pensando con un sentir de arrepentimiento, che, esto no está bueno. Yo tengo que volver, algo tengo que hacer. Y en cuanto te levantaste para dar el primer paso, el Padre hace el resto. Corrió, lo besó, lo abrazó. Y no solamente eso, sino obvio, con la alegría que había, vamos a hacer una fiesta. Así que traigan el becerro más gordito, el más lindo, vístanlo, le pone una túnica. A ver. Traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido.
se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Qué tremendo, qué tremendo. Nosotros podemos estar muertos en vida. Cuando estamos lejos del Padre, estamos muertos en vida. Tremendo. Dice que le puso la mejor túnica, no le puso una túnica, dijo, pónganle la mejor túnica. Pónganle un anillo y pónganle calzado. La túnica, la representación de la cobertura, de la honra. El anillo era una señal de poder. Y el calzado en los pies. En esa época, los esclavos eran los que calzaban a las personas. Era la tarea de un esclavo. Pisar un lugar calzado significaba tomar posesión espiritual de ese lugar. El Padre le estaba diciendo, vos sos de esta casa. Volviste a tu casa. Lo calzó. Qué tremendo, qué tremendo. Así que bueno, se armó la fiesta nomás. Pero acá hay otro participante, que es el otro hijo. Voy a hacer rápido porque se está yendo la hora. El otro hijo que estaba en el campo y que se entera, se acerca y ve que hay parranda. Uy, ¿qué está pasando acá? Y pregunta y dice, no, lo que pasa es que vino tu hermano, que parecía que estaba muerto, pero no, resulta que está vivito y coleando. Y vino, y claro, el otro le dio una bronca. ¿Y qué dice? Yo pensaba, ¿no? ¿Cómo tenemos que cuidarnos, hermanos? A veces, sin querer, podemos tener en la casa del Padre la misma actitud. Entonces se enojó y no quería entrar. O sea, no quería entrar a la fiesta. ¿Y el padre qué hizo? Otra vez, como salió corriendo en busca del que se fue, también salió corriendo en busca del que estaba, pero con su corazón lejos de él. Salió y lo fue a buscar. Qué tremendo el amor del Padre, por Dios, qué tremendo, qué tremendo. Un derroche de amor por todos lados, un derroche de amor por todos lados. Y dice que le rogaba que entre, le rogaba que entre. No te estará rogando, no te enojes más. Vení, por favor, entrá. Yo te puedo sanar. ¿Dónde vas a encontrar lo que yo te puedo dar? Yo te puedo poner el vestido, te puedo sentar a la mesa. Es lo que quiero hacer. Hay mucho, hay para todos, hay para tu hermano y hay también para vos. ¿Cuántas veces estamos dentro de la casa del Padre sin conocer al Padre? Sin intimidad con el Padre, sin esa cercanía de hijos. Miren lo que dice él. Mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cuánto hace que te sirvo? ¿Era hijo o era el sirviente? Era un hijo que había cumplido siempre, que se había portado bien, que servía a su padre, pero su corazón estaba lejos de su padre. Porque miren lo que dice, lo servía por obedecerle, no lo conocía como padre, no tenía esa relación de padre.
era como, bueno, tengo que cumplir y lo hago como un sirviente. Entonces, la carta de lo que tenía era esto. ¿Cuánto hace que te sirvo? Y nunca me diste nada. Y a este que se fue, que despilfarró tu plata, dice con prostitutas. Cuando leímos anteriormente no decía, dice que malgastó, no sabemos, malgastó. Pero me hace pensar por qué le dijo con prostitutas. Tal vez era lo que él quería hacer, porque a veces actuamos así. Y entonces, y nunca me diste nada. Pero cuando vino tu hijo, sacaste el becerro gordo y toda la historia. Entonces el padre le dice, entonces, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. ¿Necesitaremos escuchar eso esta mañana? Hijo, hija, tú siempre estás conmigo. Estás en mi casa. Mirá, todo lo que tengo es tuyo. Tómalo, servite, disfrútalo. Sos hijo, no sos un sirviente, no sos mi empleado. Sos mi hijo. Y todo lo mío es tuyo, está a tu disposición. Tenés el derecho porque sos hijo. Es tu herencia. Son mis cosas, son tuyas. Servite. Acá las tenés. Tal vez nunca se dio cuenta de eso. Nunca se sintió con la libertad de hijo. Y yo pensaba que si así vivimos nosotros, tenemos que recuperar nuestra identidad como hijos. Porque si nosotros vivimos así, todavía seguimos con esa necesidad de ser amados y de ser aceptados sin suplir. Y es un desperdicio. ¡Qué desperdicio! Que estemos en la casa del Padre con todos los recursos de Dios así a nuestra disposición y no darnos cuenta que nos corresponden por derecho, que los podemos usar.